En una reflexión anterior hablamos acerca de las prioridades y cómo son de importantes. Las prioridades nos ayudan a tomar decisiones. Una persona sin prioridades no puede tomar decisiones con facilidad. Una persona con sus prioridades claras puede y sabe cómo tomar decisiones. Si no tenemos las prioridades claras, estamos sometidos a las consultas, vientos y cambios. Pero las prioridades nos permiten tomar decisiones. Y una de las prioridades más importantes, que está en la posición número 3, es nuestro propósito, nuestra razón de vivir. Y esto es algo curioso, porque la mayoría de personas en el planeta no tienen un propósito y gastan mucho tiempo, recursos, desesperación y energía intentando identificar cuál es el propósito de sus vidas. Hay algo que es claro: todos queremos un propósito que deje un legado y un propósito que sea trascendente. El propósito es algo que nos permite pensar qué dejaremos cuando muramos, y el propósito es algo por lo cual nosotros daríamos la vida. Que sea trascendente significa que pueda impactar a muchas generaciones en el futuro, que no se vea afectado por las circunstancias naturales, es decir, que no se pudra, que no se dañe, que no se afecte. Y que tenga un legado significa que mínimo sobreviva a la siguiente generación, que sobreviva a mi propia vida, que sea algo que yo deje. Y ahí es donde las cosas se complican, porque esas dos características no las cumple prácticamente nada en este mundo. Por ejemplo, supongamos que tu propósito en la vida fuera crear una empresa. ¿Cuánto duraría? Y aún así, ¿duraría? Porque si tu empresa es supremamente exitosa y logra superar tu generación, si logra superar y dejarla a tus hijos, ¿será que ellos pueden cuidar tu legado? ¿Será que ellos podrán tener la capacidad? A veces cuando nosotros hemos logrado grandes cosas, nuestros hijos no tienen la capacidad de mantenerlas, suponiendo que dejemos algo, porque incluso teniendo una empresa exitosa, puede que al final de nuestra vida, o por diferentes circunstancias, como el gobierno, crisis globales, pandemias, nuestra empresa simplemente termine muriendo. Así que una empresa no podría ser considerada como tal un legado, y mucho menos trascendente, porque la mayoría de empresas que conocemos no tienen más de 150 años. Es decir, no duran prácticamente nada si lo vemos en la línea grande del tiempo. Trascendente sería algo que permaneciera casi sin cambios durante muchísimo tiempo. Incluso podríamos hablar que durante la eternidad. Y ahí nada en el plano físico puede ser trascendente. Y sí, podemos sembrar un árbol, podemos cuidar el planeta, podemos pensar en muchas cosas, pero todos estos propósitos palidecen. En 2 Corintios capítulo 5 vemos el gran ejemplo de la comparación de poner nuestra mirada y nuestro propósito en el mundo físico, nuestro propósito en los placeres, en los recursos, en hacer algo aquí en este mundo, en lograr algo. Ya sea que no, mi propósito es ser médico, suena muy bonito. Mi propósito es ser doctor, es ser político, es ser presidente, suena muy bonito, pero palidece. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestro cuerpo y todo lo material se va a destruir. En el capítulo 5 de 2 Corintios arranca hablando de esto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quieres un propósito con legado? ¿Quieres un propósito trascendente? Pues debemos poner los ojos en el cielo, debemos poner los ojos en aquello que es eterno. Solo un propósito eterno es algo que valga la pena. Pero ojo, esta es la introducción. Él no está hablando que el propósito sea estas moradas eternas. El propósito está al final del capítulo y ya lo he mencionado muchas veces. Pero el propósito que nos sugiere aquí es el de ser embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque ser embajadores de Cristo es tan importante. Es extremadamente importante porque como propósito de vida satisface todas las condiciones para que valga la pena hacerlo. En 700 años, en 1000 años, nadie se acordará de tu nombre. Pero si tú le predicas el evangelio a una persona y esta persona conoce de Cristo, si esta persona acepta al Salvador, ese legado de esa persona es eterno y es trascendente.
Porque la decisión que acaba de tomar esa persona al recibir a Cristo como su Salvador personal, a pedir perdón de sus pecados por medio de una labor que estamos cumpliendo nosotros, aunque la labor de salvación la hizo Cristo, pero nuestra labor de compartir el mensaje, eso nunca va a cambiar. La persona, una vez salva, siempre salvos. Eso es eterno. En 1000 años nos vamos a ver con esa persona y podremos recordar, y espero que así sea, que esta persona conoció al Salvador gracias a que nosotros obedecimos a la palabra. El propósito eterno es entender que de verdad la salvación es muy importante. Es algo por lo que vale la pena morir, pero no morir conservándola y cuidándola, no, es morir compartiendo el mensaje, el evangelio. Por eso la parte del propósito es crucial, porque eso nos permite tomar decisiones. Ahora, hay que pasarlo a nuestro contexto. Pablo fue llamado a compartir el evangelio y aún en su ministerio fue llamado a compartir el evangelio de una forma especial. Él fue llamado a los gentiles. Y vemos durante la historia que cada persona que ha sido llamada a cumplir este propósito, que son todos los creyentes, no son llamados a cumplirlo de una forma diferente a su contexto. ¿Qué significa? Que naciste en tu familia por una razón. Conseguiste el empleo y tuviste las experiencias que tuviste por una razón. Tus hijos les ha pasado lo que les ha pasado por una razón, y a ti te ha pasado lo que te ha pasado por una razón. Sabemos que el propósito de todo creyente es compartir el evangelio, pero ahora la forma en la que lo hagamos depende de la decisión que cada uno de nosotros tome. Sabemos que hay que hacerlo, ahora hay que tomar la determinación de decidir cómo. Esta forma puede cambiar, pero tiene que existir una determinación. Ahí es cuando cogemos el propósito y el mandato divino y lo volvemos nuestro propósito. En un ejemplo, hay hermanos que han tomado la decisión de servir a Cristo por medio de la predicación del evangelio a nuevas tribus, a los no alcanzados. Y sienten esa necesidad que el Señor ha puesto en sus corazones, esta hambre de compartir el evangelio, pero piensan en aquellos que nunca han sido alcanzados, en nuevas tribus. Entonces se preparan y su propósito de vida es llevar el evangelio a los no alcanzados. Pero hay otros hermanos que también tienen la necesidad de llevar el evangelio a las personas que están en necesidad, a los indigentes, por su contexto, por diferentes condiciones. Otros hermanos a las personas en situación de discapacidad, otros hermanos a los jóvenes, otros hermanos a los gerentes, otros hermanos, pero es algo personal, es algo propio y es algo que debe ser sometido a oración. Todo en nuestra vida debe ser sometido a la oración, debe pasar por la oración y pedirle al Señor que nos guíe. Pero la parte de predicar el evangelio es crucial. Ahora tenemos que armar nuestro propósito. Yo, nuestro nombre, tengo como propósito compartir del evangelio a través de. Y ahí armamos nuestro legado. Ahí armamos nuestra razón de vivir de manera trascendente. Hay una labor muy bonita que me parece que es muy importante, es súper trascendental y deja un legado, y es el trabajo con nuestros hijos. Y aquí es donde choca mucho con la cultura del mundo. Cuando nosotros trabajamos con nuestros hijos y invertimos tiempo en ellos, en su educación y en su cuidado para que conozcan del Salvador, de verdad estamos haciendo una labor que es trascendente y es un gran legado. Un gran legado cultural, un gran legado familiar, y es un legado eterno. Puede que nuestro propósito sea, mi propósito es compartir el evangelio primeramente en mi hogar con mis hijos, para que ellos también puedan compartir del evangelio con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Eso es una disciplina muy grande, eso es algo importantísimo, pero hay que hacerlo de corazón. Ahora, no es que lo hagamos únicamente así, que nuestro hijo tenga 40 años y digamos, no, ese es mi ministerio. No, la cuestión es que eso puede cambiar, pero es un bonito propósito cuando nuestros hijos son pequeños, cuando aún son nuestra responsabilidad.
Por eso es tan importante la educación de nuestros pequeños. Pero entonces, partamos de eso, de recordar que nuestro propósito es compartir el Evangelio. Te recomiendo mucho estudiar al detalle 2 Corintios capítulo 5 de nuestra misión como compartir el Evangelio y sacar un tiempo y anotar en una hoja cuál es el propósito de tu vida. Y fíjate que pasa algo importante y es algo que me ocurre a mí. Y es que cuando uno está definiendo su propósito a la luz de la palabra, va dándose cuenta de aquellas cosas que uno hace que no aportan a su propósito. Por ejemplo, mi propósito es compartir el Evangelio a los jóvenes y prepararlos para que ellos compartan el Evangelio a los jóvenes. Es mi propósito en este momento. Por la labor y el ministerio al cual hemos sido llamados. Pero a veces, cuando he armado mi propósito, pienso, bueno, ¿y esa actividad que pensé, y esa actividad que quiero hacer, favorece al propósito que he pensado? ¿Sí o no? No, no lo favorece. No, esta actitud favorece al propósito que he pensado, al propósito que he dispuesto y puesto a los pies de mi Salvador. ¿Sí o no? Pero si no tuviera un propósito, no podría tomar esta determinación. Entonces es interesante que cuando nos tomamos el tiempo de definirlo, nos damos cuenta que hay cosas que podríamos estar haciendo que no estamos haciendo, y hay cosas que estamos haciendo que no deberíamos de estar haciendo si fuéramos fieles a nuestro propósito. Y es un propósito personal. Siempre y cuando incluyas en tu propósito la predicación del Evangelio, el propósito puede ser escribir libros, grabar contenido, hacer podcast, hasta hacer videojuegos. Lo importante es que tengas claro que lo que estás haciendo sea con el objetivo de predicar el Evangelio y predicarlo de forma directa. Porque de pronto alguien quiere hacer trampa y dice, no, mi propósito es ser el hombre más rico del mundo, y cuando alguien me pregunte, le voy a decir, si me acuerdo, que fue porque soy un hijo de Dios. No, tiene que ser de forma directa. Sí, no es esperar a que las demás personas nos pregunten. La predicación del Evangelio es una labor activa, es una labor de yo soy el embajador, yo soy el que ruega, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Somos los que rogamos, no esperamos a que nos rueguen, así que sin trampa. Muchas gracias, hermanos, nos estamos hablando entre 8 días y que tengan un feliz fin de semana.